Te han dicho que ser paciente con la familia, que aguantar en silencio, es una prueba de amor, pero esa es la gran mentira. Tu paciencia nunca fue debilidad, fue tu laboratorio secreto. El tiempo que te concediste para observar los patrones y confirmar que la daga que sientes en la espalda no es producto de tu imaginación, sino que la empuña la mano que se supone debía protegerte. Lo que te ha pasado, esa sensación de que te están vaciando por dentro mientras te sonríen, no es porque seas ingenuo, es porque tu lealtad es un idioma que ellos solo aprendieron a explotar, convirtiendo tu confianza en su arma más afilada con una naturalidad que hiela la sangre. Esta historia te mostrará el instante preciso en que una mujer como tú decidió que el juego estaba amañado y, con una frialdad que no sabía que poseía, cambió las reglas para siempre, desatando una tormenta silenciosa y calculada. Y si te quedas hasta el final, entenderás la lección que nadie se atreve a contar en voz alta, el precio real y el método exacto para recuperar tu vida cuando quienes te la roban duermen bajo tu mismo techo, una clave que te asegura no volver a ser jamás la presa en tu propia casa. Me llamo Sofía. Soy bióloga, una mujer de ciencia que cree en los datos, no en los dramas. Mi vida era ordenada, predecible. Tenía mi piso, mi carrera y a Daniel, mi marido. Él era un buen hombre, pero débil. Y su debilidad tenía un nombre, Carmen, su madre. Para el mundo, era una santa. La viuda abnegada, la vecina perfecta. Para mí, era una sombra con una llave de mi casa, una presencia constante que llenaba cada rincón de un aire que no era mío. El punto de ruptura no fue un grito, sino un silencio. Un día, el único pendiente de oro que me quedaba de mi madre desapareció del joyero. Semanas después, 200 euros se esfumaron de un cajón. Cuando se lo dije a Daniel, su respuesta fue un vago "ya aparecerá, seguro que lo moviste". En ese instante lo supe. En mi propia casa, mi palabra no tenía valor. No era su compañera, era un elemento que desordenaba el universo perfecto de su madre. Fue una claridad gélida. No me sentí traicionada. Me sentí estúpida. Y decidí que nunca más volvería a dudar de lo que mis ojos veían. Después de aquello, decidí no decir nada. Me convertí en una espectadora en mi propia casa. Carmen venía cada día. Usaba mi cocina, mis sartenes, mi aceite de oliva virgen extra, el caro. Vaciaba la despensa y luego me dejaba una nota en la nevera con la lista de la compra. Para mí. Como si yo fuera su asistente. Daniel no veía nada. O no quería ver. Mamá se siente sola, Sofía. Le viene bien estar aquí. Yo solo asentía. Mientras, en un pequeño cuaderno, apuntaba cada abuso. Lunes, usó mi coche y no rellenó el depósito. Martes, cambió las cortinas del salón por unas de flores que odiaba. Dan un toque más alegre, ¿no crees? Mi opinión no importaba. Jueves, la factura de la luz se disparó. La encontré durmiendo la siesta con la tele encendida y el aire acondicionado a tope en pleno abril. Yo pagaba. Ella vivía. Empezó a traer a sus amigas a tomar café a mi casa. Usaban mis tazas, mi café de importación, y criticaban la decoración. Yo las oía desde mi despacho, mientras trabajaba para pagar la hipoteca del piso que ellas consideraban su club social. Daniel llegaba, la saludaba con una sonrisa y me decía al oído, qué bien que mamá socialice. No era socializar. Era una invasión. Una conquista silenciosa y metódica de mi espacio, de mi vida. Y yo, la bióloga, la mujer de ciencia, seguía observando. Anotando. Esperando. Porque los datos, al final, siempre revelan un patrón. Y el patrón aquí era claro, yo era el recurso a explotar hasta que no quedara nada. El verdadero punto de inflexión fue durante una cena en un restaurante caro, de esos a los que vas una vez al año. Celebrábamos el cumpleaños de Daniel. Carmen hablaba sin parar de sus achaques, de lo sola que se sentía, de lo mucho que necesitaba unas vacaciones. Un crucero por el Mediterráneo, Dani. Para recargar las pilas. Daniel la miraba con pena. Claro, mamá. Lo que necesites. Ya veremos cómo lo hacemos. Yo no dije nada. Seguí cortando mi solomillo. Entonces, Carmen se giró hacia mí,
con su mejor sonrisa de viuda desvalida. Sofía, tú que eres tan organizada con el dinero, podrías mirar algún paquete bueno, ¿verdad? Es por la familia. Un sacrificio para que tu suegra esté bien. El camarero dejó la cuenta sobre la mesa. Daniel ni la miró. Siguió escuchando a su madre describir los camarotes con balcón. Saqué mi cartera, puse la tarjeta de crédito sobre la bandeja y la empujé hacia el centro de la mesa. Ambos la ignoraron. Siguieron hablando de un dinero que no era suyo, para un viaje que yo pagaría. Me quedé mirándolos, planeando su felicidad sobre mi trabajo. Sobre mi sacrificio. Y es aquí que yo preciso que voces se inscriban no canal, porque o que yo fiz enseguida fue legalmente impecable y moralmente devastador. Me dis nos comentarios de onde você está me ouvindo, y yo preciso saber que no estou sozinha nessa historia. Se fueron. Daniel le dio un beso a su madre en la mejilla, Carmen me lanzó una mirada que mezclaba triunfo y condescendencia, y salieron del restaurante hablando de cubiertas y excursiones. Yo pagué la cuenta. En silencio. Conduje hasta casa en un silencio aún más denso. Ellos no volvieron conmigo. Se fueron directos a casa de ella, a seguir soñando con mi dinero. Sobre la mesa de mi salón, la que yo elegí y pagué, estaban los papeles del préstamo para su crucero. Carmen los había dejado allí por la mañana. Para que los vayas mirando, cielo. Sus voces eran un eco en la casa vacía. Es un sacrificio por la familia. Tú que eres tan organizada. Mamá lo necesita, Sofía, se lo merece. Me senté en el sofá, con el formulario delante. Mi nombre como solicitante principal. Mi nómina como garantía. Mi firma para autorizarlo todo. Comprendí de golpe que ser buena, para ellos, no era una virtud. Era una autorización. Era el permiso que yo les daba para usarme, para vaciarme, para consumirme. Y yo se lo había estado dando durante años. Cogí el bolígrafo. La punta de metal flotó a 1 milímetro del papel. Una parte de mí, una versión antigua y agotada, quería firmar. Quería firmar y terminar con la discusión que nunca teníamos en voz alta. Quería comprar otros 6 meses de paz frágil. Dejar que ganaran. Otra vez. Pero entonces recordé algo. No el veneno, no los robos. Recordé una tarde de martes, al volver del laboratorio. Carmen había cambiado las cortinas de mi salón. Las mías eran de lino crudo, sencillas. Las suyas, unas de flores chillonas y baratas. Dan un toque más alegre, ¿no crees?, me dijo con una sonrisa, mientras regaba mis plantas con demasiada agua. Miré mi salón, mi espacio, mi refugio, convertido en una parodia de su propio gusto. Y en ese momento, no dije nada. Solo asentí. El bolígrafo bajó. Pero no tocó el formulario del préstamo. Lo aparté con el dorso de la mano. Abrí el cajón de la mesa, debajo de las facturas y los manuales de la universidad. Saqué otro sobre. Dentro no había una solicitud de crédito. Había una demanda de divorcio que un abogado había preparado para mí hacía 6 meses, en un momento de claridad que luego la cobardía me hizo olvidar. La puse sobre la mesa. Leí mi nombre y el de Daniel. Cogí el bolígrafo de nuevo. Esta vez no tembló. La firma fue un trazo rápido, oscuro, definitivo. Puse la fecha. Saqué mi portátil, escaneé el documento con el móvil y redacté un correo. El destinatario era mi abogado. El asunto, ejecutar. Adjunté el archivo. Hice clic en enviar. El sonido del clic resonó en el silencio. Me quedé quieta, escuchando el zumbido de la nevera. La casa estaba en calma. Era mi casa otra vez. Pero el silencio ya no era de paz. Era el silencio de la cuenta atrás. A la mañana siguiente no sonó el despertador. Me desperté sola, 5 minutos antes, con una lucidez que asustaba. No había culpa. No había miedo. Solo un silencio interior, denso y pesado como el plomo. El peso de la libertad. Me levanté y preparé el café, el de siempre. El aroma llenó la cocina.
Mi cocina. Daniel entró bostezando, con el pelo revuelto. Me sonrió, una sonrisa ancha y confiada. La sonrisa de un hombre que cree que ha ganado una batalla que yo ya no estaba luchando. Se sirvió una taza. ¿Dormiste bien, cariño? Soñé con el barco. Yo asentí. Qué bien. Mis palabras eran aire. No significaban nada. No sentían nada. Él se sentó a la mesa, bebió un sorbo y suspiró de placer. Mamá llamó anoche. Está mirando excursiones en las islas griegas. Dice que te va a encantar. Yo le puse la tostada en el plato. Mis manos no temblaban. Eran las manos de una bióloga preparando una muestra. Precisas. Distantes. Lo observé masticar, hablar de un futuro que ya no existía. Lo observé como se observa a un espécimen a través de un cristal. Curiosidad clínica, cero empatía. Para él, yo era la misma Sofía de siempre, la que cedía, la que pagaba, la que garantizaba su paz. Pero esa Sofía había muerto la noche anterior, con la firma en un papel. La que estaba allí era solo su fantasma, esperando el momento de desaparecer. Los siguientes días fueron un ejercicio de contención. Una coreografía de mentiras silenciosas. Yo seguía mi rutina. Laboratorio, casa, informes. Comíamos juntos, veíamos series. Él hablaba y yo contestaba con monosílabos. Sí, claro, ya veremos. Evitaba mirarlo a los ojos, no por vergüenza, sino para que no viera el triunfo helado que se había instalado en ellos. Él no notó nada. Estaba demasiado ocupado viviendo en la victoria. El peor momento llegó el viernes. Había abierto una botella de vino para celebrar el futuro. Estaba eufórico. Su madre había encontrado el camarote perfecto. Con balcón. Gracias a ti, mi amor, dijo, levantando la copa. Gracias a tu esfuerzo, por fin vamos a tener la vida que nos merecemos. Mamá feliz, nosotros tranquilos. Eres la mejor. Me miró, esperando mi sonrisa, mi brindis. Y yo se la di. Sonreí. Una sonrisa pequeña, lenta, que no llegó a mis ojos. Él me devolvió la sonrisa, aliviado. La interpretó como una rendición, como la confirmación de que todo estaba bien. Pero no era rendición. Era una sentencia. En ese instante, con mi sonrisa, firmé el acta de defunción de su mundo. Y él brindó por ello. El domingo fuimos a comer a casa de Carmen. El aire olía a guiso y a victoria. La suya. Puso la mesa con la vajilla buena, la que solo usaba en Navidad. Daniel hablaba sin parar del itinerario del crucero, de las escalas en Santorini y Mykonos. Carmen lo escuchaba con una devoción teatral, interrumpiendo solo para rellenar su copa de vino. Gracias a Sofía, que es un ángel, dijo en un momento dado, mirándome por encima de la copa. Sin su ayuda, este viejo sueño no sería posible. Yo sonreí y me limité a cortar el estofado. Unos días antes, mi abogado me había confirmado por un mensaje cifrado que la demanda estaba admitida a trámite. La notificación llegaría en 48 horas. El tiempo corría. De repente, Carmen dejó los cubiertos en el plato con un chasquido. Por cierto, Dani, hablando de papeles. Le pedí a Sofía que te diera la copia de la escritura del piso para llevársela a mi gestor. Es para una consulta sobre el testamento, una tontería. Sentí un golpe de hielo en el estómago. La escritura. El documento que probaba que el 80% del piso era mío, comprado antes del matrimonio. La base de mi estrategia legal. Daniel me miró, ajeno a todo. Ah, claro. ¿La tienes a mano, Sofía? Mi mente trabajó a una velocidad febril. El gestor de Carmen era un zorro. Si veía ese documento, alertaría a Daniel de que en un divorcio él apenas se llevaría nada. El plan del crucero se vendría abajo y mi salida sigilosa se convertiría en una guerra abierta antes de tiempo. La tengo en la nube, en el trabajo, mentí, sin que me temblara la voz. Mañana te la descargo y te la envío, Carmen.
No te preocupes. Ella me estudió con sus pequeños ojos calculadores, buscando una grieta en mi fachada. No la encontró. Estupendo, cielo. Eres tan eficiente. Siguió comiendo. Yo no pude probar un bocado más. El día que el mundo de Daniel iba a terminar, él decidió volver a casa antes. Yo estaba en mi despacho, la pequeña habitación que había convertido en mi santuario, revisando por última vez la lista de enseres personales que me llevaría. En la pantalla del portátil, un correo de mi abogado con el asunto, notificación enviada. Tenía una maleta medio hecha a los pies de la mesa, oculta tras una pila de revistas científicas. Oí la llave en la cerradura y mi corazón dio un vuelco. Un solo vuelco, seco y disciplinado. Cerré el portátil de golpe. No con pánico, sino con la eficiencia de un técnico de laboratorio cubriendo una muestra contaminada. Daniel entró con una sonrisa cansada. Día duro. He pensado en salir a cenar, para celebrar. Se acercó por detrás y me rodeó con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Su mirada se posó sobre mi mesa. Al lado del portátil cerrado, estaba el sobre con la copia física de la demanda de divorcio que había recogido del procurador esa misma tarde. Un sobre grande, color manila, con el sello del juzgado. Lo cogió. ¿Y esto, qué es? ¿Más papeles del banco para el viaje? Lo sostuvo en la mano. Mi nombre y el suyo estaban escritos en la carátula. Si lo abría, todo se acabaría ahí. En ese instante, en medio del desastre. Son los estatutos de una nueva sociedad científica a la que me he unido, dije, girándome lentamente para quedar frente a él, quitándole el sobre de las manos con una suavidad estudiada. Pura burocracia. Aburridísimo. Lo guardé en el cajón y cerré con llave. Él ni se inmutó. Su confianza en mí era un abismo sin fondo. ¿Sociedad científica? Qué interesante. Bueno, ¿te apetece italiano? Yo lo miré a los ojos. Vi su arrogancia, su certeza absoluta de tenerme controlada, de que mi vida entera giraba en torno a sus deseos y los de su madre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo parecido al placer. Un placer oscuro, afilado. El placer de quien observa desde la otra orilla como la marea sube, sabiendo que el castillo de arena está a punto de ser borrado para siempre. Claro, respondí. Me apetece mucho. La cena fue una farsa. La última. A la mañana siguiente, Daniel trabajaba desde casa. Estaba en el salón, con su portátil, tecleando con una energía casi febril. Silbaba una canción. Lo oí detenerse de repente. Silencio. Luego, su voz, extrañamente plana. Sofía. Salí del dormitorio, secándome el pelo con una toalla. Me quedé en el marco de la puerta. ¿Has cambiado la contraseña de la cuenta conjunta? Me miraba por encima de la pantalla. Su ceño estaba fruncido, una mezcla de irritación y desconcierto. El aire se volvió denso. Era el principio del fin. No me deje entrar, añadió. Mi pulso se aceleró, un martillo contra mis costillas. Pero mi voz salió tranquila, casi aburrida. Ah, sí. Anoche recibí un aviso de acceso no autorizado desde Alemania. La cambié por seguridad. Se me olvidó comentártelo. Una mentira perfecta, forjada en la lógica que él siempre esperaba de mí. Le dicté una contraseña nueva y temporal, una combinación de letras y números sin sentido. Él la tecleó. Vi cómo sus hombros se relajaban al acceder a la cuenta. Joder, qué susto. Podías haber avisado. Se giró y me sonrió, una sonrisa de alivio que no le llegó a los ojos. Por un momento pensé, no sé qué pensé. Pero yo sí lo sabía. Había pensado que algo iba mal. Por primera vez, había dudado. Y esa duda era una grieta en el muro de su arrogancia. Volví al baño y me apoyé en la puerta cerrada, notando el sudor frío en mi nuca. El tiempo se estaba acabando. La grieta se convirtió en una fisura esa misma tarde. Carmen lo llamó por teléfono. Pude oír la voz de Daniel, baja y tensa, desde el otro lado del pasillo.
No, mamá, está todo bien. Sí, me lo ha explicado. Un problema de seguridad. Colgó y entró en mi despacho sin llamar. Ya no sonreía. Mi madre cree que estás extraña, dijo, de pie, sin acercarse. Dice que apenas hablas, que tienes la mirada vacía. Cree que estás enfadada por el crucero. Sus palabras no eran una pregunta. Eran una acusación. Estoy cansada, Daniel. El doctorado ha sido agotador. No es eso, insistió, su voz subiendo de tono. Es algo más. ¿Qué ocultas, Sofía? Me levanté de la silla, despacio. El juego de la sumisión había terminado. No oculto nada. Quizás estáis viendo lo que queréis ver. Nos miramos fijamente, dos extraños en una habitación que una vez fue nuestro refugio. El timbre sonó. Un sonido agudo, eléctrico, que lo cortó todo. Ambos nos sobresaltamos. Pero mi sorpresa fue una actuación. La suya fue real. Daniel fue a abrir, lanzándome una última mirada de sospecha. Yo lo seguí, quedándome a una distancia prudente. En el umbral había un hombre con un traje gris y un maletín. No era un vendedor. Tenía la mirada impersonal de un funcionario. Daniel Vega. Daniel asintió, confundido. El hombre le entregó un sobre grande, de color manila. Idéntico al que yo había escondido. El corazón de Daniel aún no entendía, pero sus manos temblaron al cogerlo. Lo abrió allí mismo, rasgando el papel con una urgencia repentina. Yo me apoyé en la pared del pasillo. Observando. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad. Y luego, a un pánico mudo, absoluto. Levantó la vista del papel y me miró. Su cara era una máscara de horror. En sus ojos ya no había arrogancia, ni confianza, ni amor. Solo la comprensión devastadora de que la mujer que creía conocer nunca había existido. Y que su mundo entero se había quemado hasta los cimientos sin que él hubiera olido el humo. Ahora mismo estoy encerrada en mi despacho. La puerta tiene el pestillo echado. Oigo sus gritos en el salón, al otro lado. Primero fue un gemido ahogado, el sonido de un animal que no entiende el golpe. Ahora es pura rabia. Golpea las paredes. Le oigo gritar mi nombre. No, no mi nombre. Grita ella. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Ha llamado a su madre. La oigo a ella también, a través del teléfono, su voz un chillido agudo que atraviesa las paredes, acusándome, sentenciándome. Mi teléfono no deja de vibrar sobre la mesa de madera. El nombre de Daniel. El de Carmen. Daniel otra vez. Una y otra vez. Mis manos tiemblan un poco mientras lo miro. No es miedo. Es la adrenalina, el final de un veneno que he llevado dentro durante años. Él está ahí fuera, rompiendo el mundo que creía suyo. Rompiendo las cosas que yo pagué. Grita que soy un monstruo. Una calculadora. Un egoísta sin corazón que lo ha planeado todo. Y aquí estoy yo, al otro lado de una simple puerta de madera, escuchando. Y os pregunto, a vosotros que conocéis la historia. A ti, que me escuchas desde tu coche, o desde tu cocina, o en mitad de la noche. ¿Lo soy? ¿Soy un monstruo por querer recuperar mi vida? Decime qué habríais hecho en mi lugar. Miradme a los ojos a través de esta historia y decime que no habríais firmado ese papel. Porque ahora mismo, con sus golpes en la puerta y su voz rota gritando que lo he destruido, por un segundo, solo un segundo, no sé si esto es el principio de mi libertad o el de mi propia condena. Decime algo. Porque aquí dentro, el silencio es casi tan atronador como sus gritos.